El tema que vamos a abordar esta noche es un tanto curioso. Mientras hablábamos, un amigo y yo, sobre las situaciones que se han producido durante este encierro, de las cosas que uno ha tenido que hacer, que inventar para mantenerse cuerdo dentro de este encierro, una de las cosas que comentábamos es cómo las personas que están solteros, sin pareja, han tenido que padecer porque no han podido juntarse con las parejas ocasionales que tenían por el miedo a contagiarse o a contagiar a esa persona, y mucho menos intentar abrir una relación con una persona desconocida por el mismo miedo de infectarse. Entonces él me dijo en un tono jocoso que un estudiante le había dicho: bueno, profe, lo que yo he hecho mucho en esta pandemia ha sido masturbarme. Y como yo conozco al estudiante que le dijo eso y sé que es cristiano, según sus propias afirmaciones, él se declara cristiano evangélico, para ser un poco más preciso. Bueno, yo le digo, bueno, pero él está cometiendo un pecado. Está cometiendo un pecado porque la masturbación o el sexo sin propósito es un pecado. Entonces el amigo me dice, no, pero eso usted no lo puede decir. Digo yo, ¿y por qué no lo puedo decir yo? Dice, bueno, porque usted es ateo y solamente un cristiano puede tener autoridad moral para reclamarle a un cristiano que cumpla con los preceptos o los mandatos de la moral cristiana. Y yo le digo, no, todo lo contrario. No, señor. Si ese muchacho o cualquier otro ha declarado públicamente y de manera voluntaria de que él es cristiano, pues todo el que lo escuchó y todo el que lo conoce espera de él un comportamiento de acuerdo a los valores y a los preceptos de la doctrina cristiana. De él es que demandamos eso y todo lo esperamos. Entonces, todo esperamos de él eso. Entonces, la conversación derivó en que el compañero decía, bueno, es que desde el punto de vista bíblico, la masturbación no es un pecado en sí mismo, no lo dice expresamente. Digo, bueno, quizá no lo dice expresamente, pero si partimos de la idea de que Dios se expresa a través de la naturaleza, a través de las leyes de la naturaleza, de lo que podrían llamar leyes de la naturaleza, quiere decir entonces que cada cosa que está en la naturaleza está hecha con una finalidad. En este caso, el semen es la semilla de la vida. Asimismo, el semen, o como decían los medievales, que comparaban el rocío de la mañana. Fíjense que el rocío que está en las hojas en la mañana cuando amanece, que se forman como gotas, muchas veces se parecen a las gotas del semen. Entonces, como el agua está asociada a la vida, entonces ellos decían que ese rocío era el semen de Dios, el semen de Dios, que fecundaba a las plantas, o sea, que le daba vida a la planta. Quiere decir entonces que en el semen lo que quiere decir es que es semilla, en este caso semilla de la vida humana. De modo que, según la visión cristiana, el sexo en el ser humano y en los animales está hecho para la reproducción, por y para la reproducción, no para el placer.
no para el disfrute libre y pleno del placer, sino que es placentero porque Dios tiene el propósito de que a través de este placer la especie crezca, las especies se reproduzcan. Y en el ser humano, fíjense lo cuidadoso que es eso, que cuando hablamos del aborto, los cristianos defienden la vida humana desde el momento de la fecundación, o sea, desde el momento de la fecundación, pero los medievales defendían la vida humana desde antes de la fecundación porque estaba prohibida la masturbación. Recuérdense con Onán, el onanismo y esas cosas, y más cercano a nosotros a los métodos que usaban los medievales con el cinturón de castidad para las mujeres y con con algunos mecanismos que habían también de control para evitar que los jóvenes se masturbaran. De modo que está, yo creo que bastante claro el asunto de que no es un juego para el cristiano, o sea, para la doctrina cristiana no es un juego eso de estar tirando en el suelo, derramando en el suelo la semilla de la vida. Eso queda claro por un lado, pero por el otro lado, a mí me gustaría enfocar el aspecto de que él critica de que una persona que no sea cristiana no puede reclamarle al cristiano, no tiene autoridad moral para reclamarle al cristiano que cumpla con los preceptos del cristianismo. ¿Dónde es que yo veo el problema de la defensa que hace el amigo de que una persona que no sea cristiano no puede reclamarle al cristiano que actúe correctamente? Bueno, él se pierde en lo siguiente, es que yo le voy a reclamar, o la sociedad le va a reclamar a cada quien según lo que ha dicho que es, o según lo que él se ha comprometido, elección y compromiso, como dice Sartre en el existencialismo. Elección y compromiso, usted elige y se compromete. Si usted eligió ser patriota dominicano, usted está comprometido con la causa del pueblo dominicano y todo el mundo asume que usted lo que está diciendo lo está diciendo de manera honesta. Inclusive llega a confiar en usted, llega a depositar inclusive dinero, llega a depositar los destinos de la patria o el porvenir de la patria en manos suyas, porque piensa que usted va a hacer lo que ha predicado o lo que predica. Por eso el caso de Pedro Santana, de Duarte, Sánchez y Mella, que el profesor Roberto Casalo dijo en día pasado este asunto, pero bueno, yo no me voy a comparar con el profesor, pero yo cuando hice mi tesis de grado sobre el pesimismo en la alimentación y la raza de José Ramón López, había planteado una idea similar, con la misma claridad que él lo dijo, y lo dije, cuando se reclamaba o se quería decir que Santana era un traidor a la patria porque actuó en contra de los intereses de la República, anexándola a España. Yo siempre sostuve en mi tesis de grado que a Santana no había que reclamarle ninguna de esas cosas porque Santana nunca se comprometió con el proyecto República Dominicana. Santana siempre fue un atero y como atero actuó todo el tiempo. O sea, cuando pudo, él creía que lo que le convenía a este territorio era estar protegido o aliado con una potencia fuerte, en este caso España, la que consideraba la madre patria, y cuando llegó la oportunidad, tuvo el poder, entregó mediante la anexión a España, se entregó a España por
lo que sea, él creía en eso. Ahora, ¿a quiénes nosotros debemos llamarle vacilantes, traidores y todo lo que se le quiera decir? Bueno, a los que se comprometieron con el proyecto de república, los que fueron trinitarios, los que compraron la idea de Duarte, los que promovieron la idea de Duarte y luego estuvieron tratando de negociar una anexión o un protectorado con los Estados Unidos y con la misma España. En este caso estamos hablando de dos trinitarios. Si hay que decir que ellos fueron vacilantes, aunque se reivindicaron posteriormente con sus acciones, con acciones propias de lo que se esperaba de ellos, perfecto. O si se quiere justificar diciendo que el momento histórico actuaron de manera pragmática, bueno, usted puede decir lo que usted quiera, pero de quienes se esperaba y se espera un comportamiento en pro de la patria, siempre a favor de la patria, de los trinitarios, de esa clase media que se comprometió con eso. O sea, ¿por qué? Bueno, porque ellos fueron los que encarnaron el proyecto, ellos fueron los que dijeron que querían esto, ellos fueron los que definieron, entonces mucha gente confió en ellos y decidió jugársela con ellos. Entonces, elección y compromiso, usted elige y se compromete. El mismo caso ocurre, y eso se puede ver con mucha claridad, cuando un pastor evangélico o un sacerdote católico o un profesor incurre en el delito, por ejemplo, de violar a una niña, un niño o un adolescente. ¿Por qué el problema es tan grave? ¿Por qué nadie perdona esa falta? Ni siquiera la familia de ellos mismos. Ni siquiera la familia del pastor, ni la familia del sacerdote, ni la familia del profesor perdonan eso. ¿Por qué? Bueno, porque son figuras que han dicho que tienen unos valores, han predicado, se han presentado frente a todo el mundo diciendo que ellos tienen unos valores. Entonces del pastor no se espera un comportamiento así. Ni lo esperan los pastores, ni lo esperan los feligreses, ni lo espera la comunidad. Del sacerdote no se espera un comportamiento así, y del profesor tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, en estas tres figuras, los padres, las madres y los tutores de los muchachos, de las niñas y los adolescentes, le confían sus hijos. Le confían sus hijos, sencillamente le confían sus hijos. Los padres piensan que cuando mandan a su hija o su hijo a la iglesia, ese niño o ese adolescente está en un sitio donde no le va a pasar nada malo. Porque lo que menos se espera es que en la iglesia el sacerdote o el pastor haga eso que acabamos de decir. ¿Y qué decir de la escuela? Nadie espera tampoco que un profesor se comporte de esa manera. Por eso cuando una de estas tres figuras comete ese delito, comete esa falta, nadie se la perdona. Inclusive los propios delincuentes, o sea, los que son los llamados tigres, que dan para eso y para más, o sea, dan para eso y para más, ni siquiera ellos lo perdonan del profesor, ni lo perdonan del sacerdote, ni lo perdonan del pastor. Porque, bueno, por una razón, señores, no es que el hecho es distinto, o sea, la violación es distinta cuando la hace un pastor o un sacerdote o un profesor que cuando la hace un tigre. No, lo que pasa es que lo doloroso es que con el tigre, con el desconocido, con el que usted no confía, usted se protege, usted protege a sus hijos. Ahora, ¿por qué es más doloroso y por qué hay que castigar con mayor severidad? En el caso de las tres figuras anteriores, bueno, porque con ellos usted bajó la guardia. O sea, con ellos usted bajó la guardia. Con el sacerdote, con el pastor, con el profesor, los padres le confían a sus hijos. Los padres lo dejan salir con ellos para una gira o para un canto, para una iglesia, por una actividad, una cuestión. Entonces, los padres están confiando de que
con ellos sus hijos están protegidos. Porque, ¿qué ocurre cuando un padre tiene que mandar un hijo o una hija con un director de orquesta, de merengue, por ejemplo, o de bachata? No, nadie lo manda solo a un muchacho o a un adolescente con ninguno de esos, a menos que sean familia. Si tiene que ir, va uno de los padres, va un responsable a cuidarlo. Nadie tampoco le confía a sus hijos al sindicato de choferes de transporte público. No es que tengo nada ni con los albañiles ni con los choferes, pero lo que estoy diciendo es que de los albañiles, de los choferes, hasta de los policías, se espera cualquier vagamundería, cualquier cosa, porque ahí hay de todo y ellos no tienen unos valores, que predican, que te hagan a ti suponer de que es una persona totalmente pulcro y creíble. Los padres, esta cosa casi no se entiende, pero los padres y las madres abren su puerta al amigo, al familiar, al cercano, porque confían, o más bien el entendido, abren su puerta en el entendido de que esa persona no va a traicionar tu confianza. Por eso no se perdona cuando un amigo traiciona al otro. O sea, un amigo es más que un hermano, porque tú conoces tus hermanos y tú sabes para qué dan tus hermanos. Pero un amigo te ha hecho creer a ti que con él tu familia está protegida y por eso tú le abres la puerta de tu casa. Por eso tú confías que él pueda ir a tu casa. Y tu familia, al ver que tú confías en él, entonces cuando él va y tú no estás ahí, le van a dar el mismo trato, la misma confianza, porque sienten que con él no hay problema. Entonces, todos tenemos derechos a juzgar, o sea, todos tenemos autoridad moral para juzgar al cristiano, al musulmán, a cualquiera que diga que tiene unos valores y no actúa de acuerdo a los valores que predica. Si usted me dijo a mí que usted es amigo mío, yo no espero de usted la traición. Si usted me dijo a mí que usted es profesor, pues yo le confío a mis hijos en el entendido de que usted como profesor no va a aprovechar la figura de autoridad que usted es frente a ese muchacho o ese adolescente para manipularlo o llevarlo donde usted quiera. Igual el sacerdote, igual el pastor. Mi recomendación, si usted no va a cumplir lo que promete, no lo prometa, porque es que cuando usted elige, se compromete. Si la gente sabe que tú das para cualquier cosa, la gente te va a tratar, pero se va a cuidar de ti. Ahora, cuando tú dices que tú eres manso, que tú eres cristiano, que tú eres profesor, que eres una gente buena, o sea, que una gente confiable, bueno, pues el profesor va a darle clase a los niños a la casa, el profesor va a darle clase en la escuela, al profesor le confían en un aula los niños y la cosa, en fin, que si usted no va a cumplir con el papel, con el rol que le corresponde a su función, pues entonces deje esa función, porque a usted le vamos a reclamar, y le vamos a reclamar más que a cualquier otro. Recuerde eso. Así que en pandemia o fuera de pandemia, si usted es cristiano, no debe estar haciendo eso, porque según la doctrina cristiana, la masturbación es un pecado. ¿Usted quiere libremente masturbarse? Bueno, me diría un pastor que yo estoy aconsejando que se salgan de evangélicos. No, yo no estoy aconsejando eso. Pero, ¿usted quiere seguir en eso? O se sale de cristiano, o le pide a Dios que le quite eso.
Pero usted no puede estar engañándose a sí mismo, diciendo que usted es un cristiano que cumple, cuando usted sabe bien que no cumple para nada. Así que, cambio y fuera.